Muchas gracias te damos por este momento tan especial, Señor, donde tú nos permites, Señor, estar juntos, este, alabando, bendiciendo tu santo nombre, Señor, y pidiendo, Señor, por tantas personas que están sufriendo en este momento como en Venezuela, Señor, y pedimos, oh Padre Celestial, que tú les dé mucha paz a los familiares que han perdido sus seres queridos. También ruego, oh Padre Celestial, por la escuelita de vacaciones, bendito Dios. Pedimos que desde ahora tú vayas preparando cada corazón para que ellos estén dispuestos, Señor, a recibir la salvación que solo viene de Cristo Jesús. También pedimos una bendición muy especial para cada uno de los aquí reunidos. Señor, bendice sus vidas, bendice sus familias. Y te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, tú eres, nos entiendes, Señor. Tú tienes paciencia con nosotros, Señor. Y, y te rogamos, Señor, por todos los que tenemos familiares que no quieren con Cristo, Señor. Hablándole los corazones, háblale los ojos del entendimiento. Y te doy muchas gracias por todos mis hermanos, Padre Santo. Bendícelos y guárdalos donde quiera que estén. Y muy especialmente, oh Dios, por los que estamos aquí en esta noche, Señor, y los que no pudieron estar, pues acompáñenles donde quiera que estén. Te doy gracias, Señor. Te pido que uses a Don Eddie esta noche, Señor, que sea tú hablando por medio de él. Bendice la meditación, Señor, abra nuestro entendimiento y también ruego, Padre Celestial, para que usted pues nos ayudes a entender, Señor, y que lo que entendamos lo pongamos por obra. Ayúdanos a no llenarnos, a no engordarnos, Señor, sino que pongamos en obra lo que aprendemos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo entonces. Un segundo, mis hermanos. Ya estamos transmitiendo por redes sociales y estamos grabando también para que posteriormente se transmita en las redes de la iglesia. Solo permítanme terminar esta parte. Listo. Muy bien. Bien, voy a compartir con ustedes para el día de hoy. Estamos estudiando la epístola universal de Judas, apóstol, siervo de Jesucristo, y aunque él no lo menciona en su carta, hermano del Señor Jesucristo. Permítanme un segundo para poder compartir esto. Ok. Creo que ahora sí estamos, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos. Venimos estudiando el libro de Judas o la carta de Judas y ya vimos la profecía de Enoc y lo que implica esta profecía, ¿verdad? También vimos, bienvenido Luis, que Dios te bendiga, Buenas noches, bendiciones. el juicio universal al que se refiere, ¿verdad? Contra todos los impíos por sus obras y por sus palabras. Y habíamos aclarado que este juicio se refiere al juicio ante el gran trono blanco. No es el juicio de las naciones, no es el juicio de Israel. O sea, es algo que ocurre al final del milenio. La semana pasada vimos el retrato de los impíos, ¿verdad? Y el retrato de los justos, en donde se nos hace una comparación de los impíos. Bienvenido, Edgar. En donde se nos hace una comparación entre los impíos, que son murmuradores, querellosos,
siguen sus propios deseos, hablan con arrogancia. Hay un error ortográfico, pero ahora lo arreglo. Son adoradores y serán juzgados. Y no es que los cristianos no murmuremos. Creo que todos en algún momento hemos murmurado. O que no seamos peleoneros. En algún momento hemos tenido desacuerdos y hemos tenido querellas con otros hermanos. Y no es que en algún momento no hayamos seguido nuestros propios deseos. Y no es que en algún momento no hayamos hablado con arrogancia o caído en el error de adular a alguien. Es que ese no es nuestro estilo de vida. Un cristiano podría caer en algún pecado, pero no vivir en ese pecado. Ujú. No repetirlo cíclicamente, sino que se arrepiente y se aparta, porque el cristiano confía en el Señor, encomienda al Señor su camino, se deleita en Dios, acabo de encontrar otro error, esperan en silencio, practican la misericordia y por lo tanto heredarán la tierra. Bien, hoy vamos a hablar del llamado apostólico. Judas 17 nos exhorta y nos dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Otra versión dice: acordaos de las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra, tened en memoria o acordaos, es un verbo que está en imperativo auristo, es decir, es algo, es un mandato. Ahora, no es solo recordar mentalmente, sino es traer esas palabras a nuestro presente con la intención de obedecerlas. En otras palabras, tenemos que tener presente la sana doctrina y los mandatos de nuestro Señor Jesucristo con el fin de obedecerlos. Ahora, las palabras de los apóstoles es una frase que se refiere a la autoridad normativa, es decir, a la doctrina de la iglesia, la común fe, aquello en lo que creemos. Judas ancla a la iglesia en la enseñanza apostólica, no en experiencias ni modas. ¿Qué me refiero con experiencias? Ay, es que hoy estaba orando y sentí un calor que me bajó por todo el cuerpo y vi como un fuego que subía. ¿Me explico? No, no está hablando de eso. Modas, la risa del espíritu, el vómito santo, caer tumbados. ¿Se acuerdan de todas esas cosas? Bueno, hablar en lenguas. No, no está hablando absolutamente nada de eso. Está hablando de la sana doctrina que está en la palabra de Dios, que nos enseña que Jesucristo murió una vez por los pecados de toda la humanidad y que todo aquel que a Él se acerque confiando en Él, pidiendo perdón, arrepintiéndose de su pecado, alcanza salvación, porque el Padre le adopta como hijo en su familia. Las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles no hablan por sí mismos o no hablaron por sí mismos. Ellos fueron portadores autorizados de la revelación de Cristo. Y es interesante que Judas, hace 2000 años casi, dice los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esa frase es importantísima. Judas posiblemente ya estaba visualizando lo que está ocurriendo hoy día con muchísimas personas, especialmente con una corriente que se llama Nueva Reforma Apostólica. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué significa
que nos acordemos de las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Significa que la estabilidad doctrinal de la iglesia depende de una memoria fiel. En otras palabras, nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, como lo dice la palabra de Dios, en una interpretación literal, histórica y gramatical, no espiritualizando ni sacando de contexto algún versículo. La defensa contra el error no comienza con cosas nuevas, sino con fidelidad. La defensa contra el error no comienza con cosas nuevas, sino con fidelidad. Y ahora, ¿qué significa ser apóstol de Jesucristo? Esta pregunta tiene relevancia porque en el Nuevo Testamento la palabra apóstolos o enviado se usa en más de un sentido. Si la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo con la misma autoridad de los 12 y de Pablo? El Nuevo Testamento establece criterios específicos que no se aplican a otros enviados o misioneros. Por ejemplo, no se aplican a Bernabé, y a otros que trabajaron con ellos. No todo apóstol es igual. Y estoy hablando de los que son llamados apóstoles en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos al menos 3 usos del término apóstol. Empecemos con los 12. Los 12 fueron escogidos personalmente por nuestro Señor Jesús. Pablo, en cambio, fue llamado directamente por Jesucristo resucitado. Hay otros enviados de iglesias como Bernabé y Epafrodito, también llamados apóstoles en el sentido de que son mensajeros. La palabra apóstol en sí misma significa enviado o mensajero. Sin embargo, solamente los primeros poseen autoridad doctrinal y universal sobre toda la iglesia. Y Pablo, en Efesios 2:20, distingue claramente esa autoridad. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La imagen del fundamento implica algo irrepetible. Nadie coloca un fundamento 2 veces. El fundamento lo puso Jesucristo mismo, siendo Él la piedra angular de ese fundamento. Y entonces hay en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, varios requisitos para poder ser un apóstol de Jesucristo, con la autoridad que eso conlleva. Y el primer requisito es haber sido llamado directamente por Jesucristo. Los 12 no fueron elegidos por hombres, por iglesias, ni se autoproclamaron apóstoles. Dice Marcos 3, 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La iniciativa de nombrar un apóstol con tal autoridad es exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Eres el único que tiene esa prerrogativa. Pablo también cumple con este requisito. Nos dice Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y vea el énfasis. Pablo no fue elegido por un concilio. Pablo no fue ordenado. En Antioquía no le impusieron las manos para que se convirtiera en apóstol. Él fue nombrado apóstol directamente por Jesucristo.
Otro requisito para ser apóstol es haber visto personalmente al Señor Jesucristo resucitado. Y ese requisito aparece explícitamente en el Nuevo Testamento, en Hechos. Hechos 1, 21 y 22. Cuando se busca reemplazar a Judas, donde eligen a Matías en lugar de Judas, ellos están hablando y dicen, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, y aquí está hablando exclusivamente de los 12. Entonces, estos hombres fueron llamados para ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenían que haberle visto morir y tenían que haberle visto resucitar. Y tenían que haber estado con Jesús en su ministerio. Pablo es un apóstol con autoridad apostólica, pero Pablo no pertenece a los 12. Tiene un llamado especial hacia los gentiles. Los 12 en particular tenían que haber estado con el Señor desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba, hasta que él ascendió a los cielos. O sea, lo vieron en el bautismo de Juan, fueron llamados por él, le siguieron, estuvieron con él en su ministerio, lo vieron morir y lo vieron resucitar. Es decir, tiene que haber sido un testigo ocular y haber presenciado a Cristo resucitado. Pablo también fundamenta su apostolado en este punto. Pablo dice, ¿no soy yo apóstol? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Para Pablo, haber visto a Cristo resucitado era una credencial apostólica. Recuerde que Jesús se le apareció directamente a Pablo, lo discipuló en el desierto y le dio su ministerio a los gentiles. En Corintios, en 1 Corintios 15, 7 al 9, dice, hablando de la resurrección de Cristo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Pablo entonces reconoce que fue el último en ver a Jesucristo resucitado. Y es significativo porque no deja una puerta abierta para una sucesión indefinida. Es decir, no hay más apóstoles. El último de ellos, Juan, que murió anciano de cerca de 100 años en la isla de Patmos. Un tercer requisito, ser testigo autorizado de la resurrección. Los apóstoles fueron escogidos por Jesucristo para dar testimonio histórico. Hechos 1:8, él les dice a sus discípulos, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. En ese sentido, también usted y yo somos testigos, pero no podemos decir que somos testigos presenciales de la resurrección de Cristo. No le vimos. Somos testigos de lo que Él ha hecho en nosotros. Somos testigos de nuestra salvación. Somos testigos de lo que Él ha obrado en nuestras vidas. Y tenemos que testificar de eso a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros y a todo aquel que se cruce en nuestro camino. Hechos 2:32 dice, ese es en el discurso de Pedro en Jerusalén, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Hechos 10, 39 al 41, Pedro dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. El apostolado está ligado al testimonio ocular, testigos de primera mano. A ellos nadie les contó que Cristo resucitó, como a nosotros. Ellos lo vieron resucitado. Hay un cuarto requisito para poder ser un apóstol de Jesucristo. Confirmación mediante señales apostólicas. Los milagros no hacían apóstoles, pero confirmaba quiénes eran apóstoles. Lo repito, los milagros no hacían apóstoles, pero confirmaban quiénes eran realmente apóstoles. Segunda de Corintios 12:12. Con todo, dice Pablo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Observe que cada Pablo llama a esos milagros que él obró. Acuérdense que hubo un muchacho, no recuerdo el nombre, que Pablo se extendió en su predicación como hasta la medianoche, como vamos a hacer hoy. Y entonces el muchacho estaba en un segundo piso y vencido por el sueño se cayó y se mató. Y Pablo lo resucitó. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, Pablo llama a esos milagros señales de apóstol. No dice que cualquier creyente las posea. No dice que usted y yo podamos hacerlas. Era algo que Dios le dio a sus apóstoles, que Jesucristo le dio a sus apóstoles. Hebreos 2, 3 y 4 dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. Dios mismo autenticó el ministerio apostólico de los 12 y de Pablo. Hay un quinto requisito: haber recibido revelación directa de Cristo. Los apóstoles no enseñaban opiniones personales. Ellos transmitían revelación inspirada. Ellos transmitían lo que Dios les dio para que transmitieran a otros. El mensaje no era suyo. El mensaje era de nuestro Señor Jesucristo y ellos lo transmitieron. Juan 14:26. Mas el Consolador os enseñará todas las cosas. Esas palabras fueron dichas a los apóstoles. Juan 16:13, os guiará a toda la verdad. Otra vez Cristo hablando con sus apóstoles. Pablo afirma exactamente lo mismo. Gálatas 1:11 y 12. Dice, pues os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, Pablo mismo afirma que la revelación que él recibió le fue dada por el mismo Señor Jesucristo. Sexto requisito para ser un apóstol de Jesucristo: autoridad doctrinal sobre la iglesia. Los apóstoles podían establecer doctrina. No era de ellos, era la que el Señor les había dado a ellos para que la establecieran. En Hechos 15, el Concilio de Jerusalén emite decisiones doctrinales bajo autoridad apostólica. Y en 1 Corintios 14:37, Pablo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pues no eran simples consejos, no eran opiniones personales, sino mandamientos del Señor. Hay un séptimo requisito.
haber sido fundamento doctrinal de la iglesia. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, sobre lo que ellos enseñaron. En Apocalipsis 21:14 nos dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vea qué grupo tan selecto que ni siquiera Pablo entra ahí. ¿Verdad? Los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que anduvieron con él en su ministerio. Esos nombres estarán sobre los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Esos 12 ocupan un lugar único e irrepetible en la historia redentora. Ahora, ¿puede alguien cumplir hoy con estos requisitos? ¿Habrá alguna persona que tenga 2029 años? ¿Habrá alguna persona que tenga 2060 años o 2100 años en este momento para poder cumplir con estos requisitos? Analicemos si alguien podría cumplir estos requisitos hoy. Llamado directo de Cristo en persona, en el mismo sentido histórico del Nuevo Testamento, no. No hay un llamado directo. Haber acompañado en su ministerio terrenal a Cristo, requisito de los 12, tampoco. Haber visto físicamente a Cristo resucitado como testigo apostólico, no, tampoco. Ser testigo ocular de la resurrección, tampoco. Recibir revelación inspirada para toda la iglesia, no, tampoco. Ya la Biblia la tenemos completa. Poseer autoridad doctrinal universal, no, tampoco. Ser fundamentales en la transición del judaísmo a la iglesia, no, tampoco. Desde una perspectiva exegética, el Nuevo Testamento presenta el apostolado fundacional como un ministerio único e irrepetible. Entonces, ¿qué ocurre con personas como Bernabé o Epafrodito? Por ejemplo, si vamos a Hechos 14:14, dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, está usando el mismo apelativo, apóstoles, para Bernabé y para Pablo, pero Bernabé no era de los 12, Pablo tampoco, aunque Pablo sí era reconocido como apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ahí es en Listra, cuando apedrean a Pablo, lo dan por muerto, y recuerden que ellos habían sanado a un hombre cojo. Entonces el sacerdote de Júpiter vino a ofrecerles sacrificios y adorarles. Entonces por eso ellos se lanzaron a la multitud diciendo voces que eso no debía hacer con ellos. ¿Ok? Entonces, el término apóstol también puede usarse en un sentido más amplio de enviado. A Bernabé se le llama apóstol junto con Pablo en Hechos 14:14, como ya vimos, en el sentido de obra misionera. Cuando alguien es enviado por una iglesia como misionero a otro lugar, está recibiendo un apostolado. Es un enviado de esa iglesia para ir a plantar una iglesia en otro lugar, para ir a continuar la obra que comenzó otro hermano que renunció, se fue, falleció y va a tomar el pastorado de aquel lugar. Es un enviado, pero no puede llamarse apóstol de Jesucristo y menos aún arrogarse autoridad apostólica sobre las demás iglesias. En Filipenses 2:25, Epafrodito es llamado vuestro mensajero. La palabra que se usa es apóstolos, del griego.
del cual tomamos la palabra apóstol, es decir, enviado de la iglesia de Filipos. Ninguno de ellos escribió una carta que esté en el Nuevo Testamento. Por esa condición, ni ejerció autoridad doctrinal universal comparable a la de los 12 o al mismo Pablo. Filipenses 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ahí usa la palabra apóstolos, y ministrador de mis necesidades. Entonces, él no fue enviado por el Señor Jesucristo, fue enviado por Pablo. Pero se le usa la misma frase, la misma palabra, apóstolos, un enviado. Ahora, hoy día hay una corriente que se llama Nueva Reforma Apostólica. Tiene ya más de 20 años de estar en boga y ha ido cobrando fuerza, y algunas personas han caído en esa trampa por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y algunos de ellos, algunos de los que impulsan esta reforma, lo que predican es que Jesucristo ha restaurado el ministerio apostólico tal como lo hizo en los tiempos de los 12 o de Pablo. Entre estas personas, y no tengo temor de decirlo porque esto lo tomé de internet, allá aparecen sus nombres, allá aparece lo que ellos dijeron, allá aparece lo que ellos declararon sobre sí mismos. Así que no nos preocupemos por esto. Peter Wagner, aunque inicialmente fue profesor y misionólogo, posteriormente afirmó que Dios estaba restaurando el ministerio apostólico y fue reconocido como apóstol dentro de ese movimiento. Es considerado el principal impulsor de la expresión Nueva Reforma Apostólica. Bill Hammond se presenta como apóstol y ha escrito numerosos libros enseñando que Dios está restaurando los ministerios de apóstoles y profetas. Guillermo Maldonado, ampliamente reconocido como el apóstol Guillermo Maldonado, sostiene que su ministerio apostólico sostiene que el ministerio apostólico continúa vigente. José Satirio dos Santos, en ciertos círculos pentecostales, es reconocido con el título de apóstol. Uno conocido para nosotros, Ronnie Chávez, se presenta públicamente como apóstol y enseña sobre la restauración apostólica y profética. Che Han, uno de los líderes más influyentes de la nueva reforma apostólica. John Eckhart se presenta como apóstol y ha escrito extensamente sobre la guerra espiritual y ministerio apostólico. Chuck Pierce es reconocido como apóstol dentro de redes apostólicas carismáticas. Y hay otros más, ¿verdad? Yo recibí aquí en mi casa una tarjetita de un señor que se hacía llamar apóstol fulano de tal, y tiene un ministerio, y él dice que él es un apóstol. No llegamos a discutir si él se considera apóstol porque está enviado en una misión, o se considera apóstol con la autoridad de Pablo y de los 12. No se comportó de esa manera tampoco. No puedo ser injusto, pero en su tarjetita pone apóstol y no recuerdo el nombre. Por eso todo guardado. Entonces, el Nuevo Testamento distingue entre un uso general de apóstol como enviado y el oficio único e irrepetible de apóstol de Jesucristo con autoridad fundacional. Las evidencias bíblicas demuestran que esto último requería ser llamado directamente, personalmente por Jesucristo, ser testigo autorizado de la resurrección, ser autenticado por señales apostólicas, recibir inspiración o revelación directa e inspirada del mismo Señor Jesucristo, ejercer autoridad doctrinal sobre toda la iglesia, formar parte del fundamento histórico de la iglesia. Y es por eso que la mayoría de las iglesias tradicionales, podemos decirlo así, antiguas, por ejemplo, la iglesia católica, la ortodoxa,
buena parte del protestantismo reformado y evangélico, los bautistas, los presbiterianos, entienden que el oficio de apóstol de Jesucristo en el sentido fundacional y con autoridad normativa para toda la iglesia cesó cesó con la generación apostólica. Es decir, cuando murió el último de los apóstoles, que si no me equivoco fue Juan, cesó ese ministerio apostólico. Algunas corrientes pentecostales y carismáticas, en cambio, sostienen la existencia de apóstoles contemporáneos, aunque normalmente distinguen su ministerio del de los apóstoles fundacionales del Nuevo Testamento. Entonces, ojalá que nos quede claro, que nadie nos venga a dar a tolillo con el dedo, ¿verdad? Diciéndonos que es apóstol y por tanto tiene autoridad sobre nosotros. Nuestra autoridad es Jesucristo y lo que esa autoridad nos manda está en la palabra de Dios. Los que servimos en la iglesia, como pastores, maestros, evangelistas, predicadores, somos eso, somos servidores de una palabra que se traduce como esclavo y significa que no somos nada especiales, que no tenemos ningún atributo especial, pero sí una enorme responsabilidad, y es predicar la sana doctrina para honra y gloria de Cristo, para exaltar la imagen de Cristo y no la de nosotros. No somos mejores ni más importantes que el más nuevito de los hermanos en la iglesia. Somos simples pecadores redimidos por Jesucristo, que hemos decidido servir al Señor obedeciendo un llamado en nuestro corazón, por agradecimiento a Cristo, no por dinero, no por fama, no por exaltar el ego, sino por agradecimiento a lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y ojalá que esto podamos entenderlo. Y que si alguien llega a nosotros llamándose falsamente apóstol, que esta enseñanza de hoy nos dé los argumentos bíblicos para con mansedumbre, con respeto, con humildad, ponerlo en su lugar y decirle que es un falso maestro y un mentiroso. Porque es un lobo con piel de oveja, es un soñador, es uno de esos que Judas llama falso maestro, impíos, y no nos dé temor decirlo, porque un verdadero hijo de Dios no se va a tomar una atribución que no le corresponde. Un verdadero hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Entonces, si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. La próxima semana vamos a estar viendo la advertencia profética y los que causan divisiones. La advertencia profética que está en Judas 18, y vamos a conocer a los que causan divisiones, que está en Judas 19. Voy a terminar la transmisión aquí, que Dios les bendiga. Para todas aquellas personas que nos siguen en redes sociales, por Facebook, por YouTube, que Dios les bendiga también. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Gracias por su fidelidad. Gracias por el tiempo que dedican para aprender juntos la palabra de Dios. Voy a terminar aquí la transmisión. Permítanme un momento, por favor. Y voy a terminar aquí de grabar.